Entonces, nos viene bien la nota entonces para hablar de lo que está ocurriendo. Decíamos en la introducción del programa que el dólar está tocando ya un número récord, prácticamente ha cruzado los 200 pesos, así que tenemos ya a Gabriel Selpo, economista, jefe de la consultora Z Lab. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Diego Zucalesca, Nicolás Balinotti te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bueno, muy bien. Estamos acá muy bien porque básicamente no estamos corriendo atrás del dólar. Básicamente uno es un ciudadano de a pie y no la situación económica hace que prácticamente no tengamos acceso hoy a la divisa, pero seguramente esto nos impacta por otro lado, que es lo que suele ocurrir en la Argentina, ¿no? Cuando el dólar se va, esto inmediatamente se traslada a precio en un contexto ya de por sí muy difícil cuando hablamos de precios, porque, bueno, la inflación aparece como imparable pese a los controles de precios que intenta establecer el gobierno nacional. ¿Cómo estás viendo esta situación? Sí, la verdad que lamentablemente toca hablar un viernes, que es un poco pesimista para hacer un viernes, pero bueno, intentaré hacerlo lo más positivo posible. Pero lo cierto es que sí, que no es nada fácil, particularmente porque cada vez menos gente, accede al dólar oficial, ¿no? Vemos que el Banco Central cada vez restringe más quienes pueden llegar a las importaciones, al dólar oficial, y estamos viendo que cada vez escasean más insumos, ¿no? Importados, como tiene que ver, uno quiere pedir la lista para comprar un auto y no lo tienen, o tiene que demorar muchos meses para eventualmente tenerlo, pero también hay cosas que en la producción ya están doliendo, como es el caso de botellas de vidrio, o como es el caso de neumáticos para tractores en el agro, que son muy relevantes, o incluso para transportes de larga distancia, que ya son muy relevantes. Esto te lleva a que lo que anteriormente hacía el gobierno, que era pisar al dólar oficial para bajar la inflación, no esté funcionando, ¿no? Sabemos que el dólar oficial se deprecia 1% por mes, sí, y los precios van al 3%, lo que tiene que ver que va con una dinámica mucho más cerca a la que es el dólar paralelo, que es la que no controla el gobierno porque es libre. Y este dólar sigue subiendo, lo cual es de esperar que la dinámica inflacionaria no mejore en los próximos meses. De hecho, posiblemente tenga una tendencia a empeorar, pero sobre todo manteniéndose por lo menos encima de lo que es el 3%, lo cual es bastante complicado porque no es fácil seguirle el ritmo a una inflación que se mueve al 3% con una economía que no termina de despegar, ¿no? Gabriel, es difícil hacerte esta pregunta porque en un punto tampoco yo entiendo por qué lo hace, ¿no? Pero ya se está implementando una medida en la que no se cree, en la que el mercado no cree, en la que los consumidores no creen, en que está probado que no sirve. Sin embargo, se implementa realmente, se implementa discursivamente. ¿Por qué se hace algo así, no? Sobre todo teniendo en cuenta que en economía se habla de, bueno, del valor que tiene la confianza. Sí, respecto al control de precios, sí, la verdad que es bastante polémico el tema porque normalmente los anteriores, al menos recientes controles de precios que se llevan adelante eran por lo menos discutidos con los empresarios. Y la verdad que fue bastante unilateral. Y eso es bastante probable que se vea en algún faltante de estos insumos en los supermercados, ¿no? Porque anteriormente como que había cierto acuerdo y se acordaba por cuánto tiempo, más o menos los márgenes y demás, y era relativamente llevable. Esta es mucho más impulsiva. Creo que va mucho más cerca con una carrera electoral que no tiene mucho por delante, ¿no? Quedan unos meses y la verdad que el gobierno intentó hacer una medida que si quiero explicarla, es más bien política, ¿no? Que es algo que se suele hacer en cerca de las elecciones, pero lo cierto es que no fue muy razonable y particularmente porque tampoco creo que ayude a bajar la inflación. Creo que de hecho puede incluso ser contraproducente, pero es un poco el hecho de que cuando uno empieza con medidas cortoplacistas cada vez se queda con menos plazo y llega un momento que llegamos acá que prácticamente no tenemos ni plazo positivo de estas medidas, ¿no? Pero creo que pasa por ese lado, que es por una medida cortoplacista electoral. Gabriel, te saluda acá Nicolás Balinotti. Quería que nos ayudes a entender, a comprender la dinámica inflacionaria en un contexto en el que tenemos cepo cambiario, el que ya mencionaste, tenemos tarifas de servicios públicos y de transporte congeladas y ahora control de precios. ¿Qué otra herramienta le queda más al gobierno para tratar de detener esta escalada? El tema que de corto plazo son esas. Son las que ha usado a lo largo del gobierno. El tema que tienen
políticas de corto plazo es que tienen beneficios en el corto y problemas en el largo, y el tema es que un día llegó el largo plazo y acá estamos. Y esa es la situación. Entonces, como que un poco con el control de precios, o sea, hay un momento que ya no tiene casi ni rédito impulsar el corto plazo, porque ya es como que no tiene mucho más para exprimir este tipo de políticas. Entonces, como que ya te quedas medio sin herramientas, al menos tu set de herramientas cortoplacistas, y tenés que pensar en otra cosa. Entonces yo te diría que de corto plazo no tiene mucho para seguir impulsando, y creo que tiene que empezar a pensar en algo más de largo plazo. Y ahí es lo que está haciendo todo el mundo. Uno ve todos los países de la región, o del mundo incluso, están subiendo las tasas de interés porque incluso la inflación no es solamente un problema acá, se está viendo obviamente en otra magnitud, pero en todo el mundo. Entonces tienen un banco central que sube tasas e intenta descongelar un poco la demanda por ese lado, ¿no? Y acá ni siquiera empezamos con eso. Entonces me parece más que necesario empezar con eso para al menos tener algún anclaje de expectativas a futuro de que el gobierno por lo menos se preocupa de eso. Y después, obviamente, yo creo que tiene que ser un programa en general, que también tiene que incluir el sector público, donde si eventualmente tenés un déficit público muy alto, vas a terminar emitiendo, y eso no va a permitir llevar adelante una política monetaria contractiva, que quizás un poco lo que le faltó a Cambiemos, ¿no? Esa pata fiscal, que creo que tiene que impulsarse. Entonces creo que lo que estaría faltando es hacer un programa mucho más general, mucho más estructural, y que tenga una perspectiva de largo plazo, porque si no, nunca va a mejorar. Ya la verdad que el corto plazo, prácticamente ya nos comimos todas las reservas cortoplacistas de la inflación que podríamos llegar a tener, por así decirlo. A ver, vuelvo a medidas cortoplacistas, teniendo en cuenta lo que se habló y lo que se dio con el gobierno desde las pasos, desde la derrota electoral en las primarias, hasta lo que va a ser la elección legislativa de medio término general del 14 de noviembre. Se habló mucho de este plan platita, de que se le entregó, y vos muchas veces en tus opiniones, en tus informes, estás dando cuenta un poco de la volatilidad del dinero en este contexto, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto ayuda hoy, no sé, un plan social o una ayuda económica? Ayer se hablaba mucho del plan cultura de los 5.000 pesos. ¿Cuánto ayuda electoralmente eso hoy, si la elección al fin y al cabo es dentro de 3 semanas, un mes, y no sabemos cuánto costará ese dinero? Yo creo que algún impulso tiene y algún efecto sectorial tiene. Obviamente, si sos el que recibe esos 5.000 pesos, vas a estar contento. Ahora, como política general para bajar la inflación y mejorar la situación, no, es totalmente contraproducente. Ahí es un equilibrio bastante delicado, que incluso hasta el propio FMI lo ha planteado en distintos programas que se hacen, ¿no? Incluso no es que es algo, digamos, ignorado por cualquier instituto o, no sé, cualquier economista ortodoxo que plantee soluciones ortodoxas. Yo creo que pueden ir de la mano. O sea, pueden ir de la mano y decir, bueno, hago un programa con una política monetaria contractiva, una política fiscal contractiva, pero no me olvido de que hay sectores de la sociedad que van a necesitar ayuda. Eso incluso se puede incluir y de hecho lo recomienda muchas veces el Fondo Monetario para llevar adelante los programas. Ahora, si no haces nada más, o sea, y el programa estructural sigue de una forma deteriorándose, que es lo que pasa ahora, y nadie hace nada, o sea, solamente vamos a esperar que el largo plazo llegue y estemos peor, que es lo que nos viene pasando hasta ahora. Yo creo que tenemos que dar ese cambio. Y el problema que estamos viendo ahora es que no hay nadie que le quiera poner la cabeza al gato, ¿no? Nadie quiere realmente empezar este programa. Quizás hay que esperar después de las elecciones, pero tampoco veo grandes incentivos en general para que empiecen a hacerlo. Y la verdad que la situación es un poco más complicada. Así que esperemos que cambie esto y que me equivoque y que eventualmente le empiecen a dar algún programa un poco más estructural, porque si no, el largo plazo sigue pasando y cada vez estamos peor. Gabriel, pensaba en esto, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos frente a una bomba de tiempo, ¿no? Permitido en la figura, con muchísimos cables, y hay quien tiene que ir un especialista a desactivarla, ¿no? Y el problema es que hay que ver qué cable toca primero, porque efectivamente es tan compleja la situación que cualquiera puede detonar esta bomba. Esta es un poco, me parece, la figura, ¿no? Me pregunto si hay quienes están esperando que esta bomba efectivamente explote para después poder tomar o tener cierto consenso para poder tomar una medida de shock que si no evidentemente nadie va a tomar, porque venimos como
con gobiernos que todo el tiempo van con el llamado gradualismo, y sin embargo la situación da la sensación todo el tiempo se agrava. ¿Cómo ves esto? O si querés, ¿qué cable habría que cortar primero? Porque si toco la emisión, tengo gente que está por debajo de la línea de pobreza y entonces no llega no al 30, no llega al 15. Si toco los planes, tengo ese problema. ¿Viste? Si libero el dólar, se me va. Y entonces también me da precio. Si libero ¿qué hago? ¿Qué se hace? Lamentablemente, a ver, yo creo que no es tanto un hecho de qué cable tocar o que eso, sino el hecho de que somos más una rana que se está cocinando a fuego lento, ¿no? Sí. Y cada vez estamos más acostumbrados a un mayor deterioro. Si hay algo que por lo que se hacen estas políticas cortoplacistas es para que no haya un fuerte ajuste y para no pagar el costo político de ese ajuste. O sea, claro, recordemos un poco, quizás incluso hasta los 90, para poder empezar el 1 a 1, tuvieron que emitir y generar una inflación brutal para que después se estabilizara y después empezara a observar algún mérito. Normalmente cuando se hace un plan así, que realmente, o sea, cuando realmente tenemos un plan que tiene réditos a largo plazo, lamentablemente tiene costos en el corto, si no todo el mundo lo implementaría, es así de sencillo. ¿Por qué no vas a implementar algo que te va a beneficiar? Bueno, suele ser porque eventualmente tenemos problemas en el corto, pero es un poco quizás la dinámica argentina histórica de ser bastante cortoplacista, ¿no? En el sentido de que no están muy dispuestos a tolerar esos costos, la sociedad argentina y la política argentina particularmente, para eventualmente tener esos réditos, y así nos va, lamentablemente. Creo que pasa más por ese lado que por el hecho de ver qué cables tocar o no. Lamentablemente yo te diría, cualquier cable que toques te va a ir mal, es así, o sea, pero lo que querés ver ahora, al menos es si querés tener un futuro o no, va por ese lado. Entonces, creo que quizás es necesario encarar alguna política para mejorar. Yo creo que incluso el 2022 va a ser malo, en cualquier aspecto. La diferencia es que puedes empezar a tener un 2023 bueno o no. Y por eso también muchas veces pasa que cuando empiezan los gobiernos intentan de hacer todo este tipo de reformas rápido porque acá están todos los problemas, ¿no? Claro. Y después empiezan a ver ciertos réditos de su programa. El problema es que nunca se hacen quizás en la intensidad debido a los problemas que tenemos, que son bastante. Y eso quizás es algo que falta entender. Que los problemas que tenemos no se hacen con 2 o 3 medidas, se hacen con un programa generalizado, muy fuerte, y que van a tener costos, pero que tenemos que asumirlo. En ese sentido, creo que habría que convencer a un conjunto de participantes en la sociedad para que lo impulsarlos, ¿no? Y no pasa solo por los políticos, pasa por industriales, pasa por sindicalistas, pasa por todo lo que quieramos, una cantidad de participantes dentro del sistema que tienen que entender que al menos si queremos tener algún futuro vamos a tener que hacer esas reformas. Que es incluso el 2003, después que vino ese ciclo buenísimo de crecimiento, estuvo Rocauf en el medio y tuvo que pagar los costos económicos. Entonces es medio inevitable eso, y nadie quiere ser el economista o el político que pague esos costos, y creo que si no lo hay nunca vamos a poder tener esa perspectiva positiva, ¿no? Entonces, creo que pasa más por ese lado. Gabriel, perdón, te interrumpo, vos te referís a una suerte de René Lenikov de 2002. Sí, exacto. Bien, a ver, y ahí voy yo voy a utilizar tus palabras, la de ponerle el cascabel al gato. Eso lo utilizaste vos, entonces, ¿qué sería poner el cascabel al gato? ¿Sinceramiento económico? ¿Blanquear que se necesita un ajuste, una reforma? ¿Qué sería? Yo creo que se tiene que intentar de ir a un equilibrio fiscal, o sea, por lo menos hacer un sendero mucho más ambicioso en el equilibrio fiscal, y en eso ahí vamos a tener que sincerar, por ejemplo, tarifas. Me parece que en ese lado va a tener que estar gran parte del debate, hacer reformas previsionales que permitan tener un sendero de largo plazo, en términos previsionales, con una población que se envejece, y si eventualmente tenés un sendero que realmente, digamos, de cierta tranquilidad, sigue aumentando de una manera muy considerable el gasto fiscal. Y a ver, y estas reformas incluso son algunas que plantearon, por ejemplo, Portugal, que mucho cita el presidente, allá en el momento que tuvo que encarar las reformas, y al finalmente le terminó yendo bien. Y hoy es un ejemplo a nivel global, pero tuvo que pasar por esto, tuvo que pasar por unas reformas que son incómodas,
pero lamentablemente son necesarias para que eventualmente tenga algún rédito a largo plazo y que se acomode la estructura del sistema. También tenemos que encarar algunas reformas estructurales en términos que siempre plantea el FMI, ¿no? En términos de sindicatos, en reformas laborales, tributarias, que es un desastre el sistema tributario, y todas esas yo creo que van a tener un fuerte costo en el corto plazo. Entonces creo que tienen que empezar a plantearse, porque si no, de vuelta, nunca va a terminar de mejorar la situación, y necesitamos un shock. Esto no es una situación de que 2 o 3 ajustes chiquitos lo mejoran, porque la verdad que la situación es bastante complicada. Empiezo a entender cada vez más. Yo hace rato que vengo hablando con algunos economistas y empiezo a comprender que efectivamente la realidad nos muestra que evidentemente necesitamos un shock. Ahora tenemos 6 de cada 10 pibes que están por debajo de la línea de la pobreza. Ese shock, tenemos prácticamente a la mitad de la población debajo de la línea de la pobreza. Ese shock, ¿cómo impacta en lo social en esta población, que en definitiva y en todos nosotros, ¿no? Porque tenemos que, mientras se aplican esas medidas, tenemos que tener un país más o menos vivible. Sí, completamente, y es bastante difícil implementarlo siempre por eso. Pero lo cierto es que hoy tenemos 40% de pobreza y sigue subiendo. Y todos los años sigue subiendo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿es compatible medidas de shock con cierto colchón como para que esa gente que hoy la está pasando tan mal no sufra aún más, o no? Ahí creo que es más político el tema. Pero aún así yo te puedo decir sobre todo lo que es económico y lo que se necesita en términos económicos y qué va a pasar en términos económicos. Pero aún así te puedo comentar que normalmente se acompañan estas medidas con transferencias directas a los sectores de peores ingresos que van a verse más afectados. E incluso algo que nos mejoraría de manera considerable, por ejemplo un acuerdo con el FMI, en términos financieros calmaría la situación, un acuerdo bueno, no un parche. Incluso el FMI siempre está de acuerdo con llevar adelante transferencias que ayuden a los sectores de bajos ingresos para poder moderar estos shocks. Entonces creo que es factible, y por lo menos, que haya cierta... ¿Y shock qué sería? ¿Devaluar la moneda? Más. Yo diría, el problema que ya estás teniendo es que no tiene sentido la moneda. ¿Quién compra dólar a 100? ¿Quién? Nadie. Tenés que volver a hacer que tenga una referencia de algún sentido. Yo creo que pasa por ese lado. Una el gobierno no lo compra nadie. Yo le diría que tenés que acercarlo un poco más al paralelo y empezar a liberar un poco más a poco. De hecho, hasta el FMI te dice, no lo hagas de golpe, hacelo de a poco porque puede ser algo muy distorsivo. Pero yo creo que tendría que acercarse, obviamente. Va a tener algo de shock. Yo creo que va a ser menor a otros shocks si querés acercar un poco más el tipo de cambio oficial al paralelo, porque ya tiene muy poca representatividad a diferencia de otros episodios. Pero creo que es necesario. Y en conjunto, obviamente, tenés que aumentar transferencias de AUH, por ejemplo, para sectores de menores ingresos. Y creo que con lo que podés llegar a liberar, con respecto a lo que tiene que ver con subsidios, va a haber mucha gente de clase media y alta que va y también baja también, pero sobre todo la que va a verse bastante afectada va a ser clase media y alta, de lo que tiene que ver con consumos de energía, porque esos no van a recibir ninguna transferencia del Estado para poder compensarla, pero te lo tenés que hacer. Creo que pasa por ese lado, pero... O sea que vas a un país 100% latinoamericano, con una clase alta muy pequeña y una clase media que se empobrece también y que queda en una situación débil. Es que no sé, a ver, ¿Uruguay es latinoamericano? ¿Hoy? Sí, pero ¿hoy más es latinoamericano? Hoy Uruguay tiene tarifas altísimas, tiene tarifas Uruguay. Y sin embargo es el que tuvo el mayor éxito en combatir la pobreza y bajar la desigualdad. Ahora, no necesariamente una cosa te lleva a la otra. Incluso las cosas en Uruguay son caras, pero la verdad que lograron hacer con políticas sociales y impulsando el sector privado, como fue al final los proyectos que tuvieron, mejorar la situación. No es imposible, o sea, no una cosa no quita la otra. Y digamos, yo te diría que es más contradictorio tener un sistema que cada día cae y que cada día está peor, porque ahí sí los de menores ingresos no tienen cómo salir, no tienen sector privado, que es la principal forma de salir de la pobreza. La principal reducción de la pobreza en Latinoamérica no fue con distribución
fue la menor, fue con crecimiento. La de China, la de Corea, la de toda Latinoamérica y la del mundo, lo que quieras. ¿Es importante la distribución? Sí, pero la principal es crecimiento. Sin crecimiento nunca vas a aumentar los ingresos y nunca vas a salir de la pobreza como querés salir, al menos si querés acercarte a Estados Unidos o Europa, si querés. Pero yo lo que planteo es necesario tener una política que te lleve a crecer, porque sin eso no hay ninguna reducción de pobreza posible y sostenible. Qué difícil, ¿eh? Es dificilísimo y por eso nadie quiere hacerlo, por eso estamos en la situación que nadie quiere ponerle cascabel al gato, pero creo que incluso Guzmán, uno escucha los discursos de Guzmán, antes de ser ministro, y entendía perfectamente esto, era más liberal que yo, si quieren. Pero lo cierto es que se llega ahí y es muy difícil hacer cambios. Pero tenemos que cambiar esa concepción porque si no, el crecimiento sigue cayendo y cada vez somos más pobres. Clarísimo. Hablamos con Gabriel Selpo, economista jefe de la consultora Z-Lab. Gabriel, seguramente recurriremos a vos. Espero que le pifies un poquito al pronóstico. Esperemos que sí, que le cruzo los dedos. Equivocado. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, un abrazo grande. Chao, chao. Claro, hasta luego.